¿Qué tal, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, miércoles 5 de mayo del 2021, día festivo. En nuestro país, más que en los Estados Unidos, están ganando la fama del 5 de mayo en Estados Unidos o Galicia, día de la batalla de Puebla. En Estados Unidos es una fiesta comercial. Y Claro. aquí en México definitivamente esto es otro rollo. ¿Qué tal? ¿Cómo Así estás? es. ¿Qué tal, Javier Cruz? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Amigos, amigas de Cuatro Vientos. Sí, desde que Vicente Fox cambió las fechas para las fechas patrias y los días festivos para hacer las semanas largas, los fines de semana con fines pues de apoyo al turismo, se nos ha ido olvidando nuestra historia. Pero un 5 de mayo de 1861, el presidente Benito Juárez expidió un decreto que cancelaba el pago de la deuda externa de México, Javier. Teníamos una deuda como país con Inglaterra, con España y con Francia, por unos 80 millones de pesos de los de aquel tiempo. Y esta decisión del presidente Benito Juárez provocó una reacción de estas tres potencias económicas y decidieron mandar militares a invadir a México. Benito Juárez les pidió, calmados, vamos a negociar, vamos a conferenciar, y estuvieron conferenciando más de medio año, pero finalmente los españoles y los ingleses se dieron cuenta que Francia estaba haciendo arreglos, subterfugios para mandar militares, invadir a México, y se rompió el diálogo. Llegaron así los franceses y el gobierno mexicano de Benito Juárez, con el general Ignacio Zaragoza a la cabeza, venció a este ejército de los más grandes del mundo, lo venció en la histórica batalla del 5 de mayo de 1862. Un año después regresarían los franceses con más fuerzas, con 35,000 soldados, que los fueron enfrentados por 29,000 soldados mexicanos, también pueblo mexicano. Y bueno, lograron entrar hasta la Ciudad de México, instalaron lo que se llamó el Segundo Imperio, pero la guerrilla siguió. Fueron derrotados los ejércitos mexicanos, pero los guerrilleros continuaron hasta que en el año de 1867 los franceses dijeron, no, aquí no poder estar, mejor vámonos, ¿no? Y abandonaron el país. Esa es la histórica batalla de Puebla, rápidamente, Javier. Pues muy bien, Olga Alicia, vamos a continuar con nuestra información, con las notas que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a arrancar con Tenochtitlán de nueva cuenta. Usted recuerde, ahora en mayo se conmemora más que celebrarse, se conmemora la caída de la gran Tenochtitlán. Se tiene por ahí un programa, creo que a partir del día 21 de mayo se inician algunas actividades aquí de carácter oficial, pero mientras hemos utilizado y hemos recordado esta Tenochtitlán, Olga Alicia, que pues se convierte prácticamente en una ciudad utópica. Y aquí Ana Paula de la Torre Díaz del portal MX City nos va a dar 5 maneras en las que Tenochtitlán demostró ser una ciudad finalmente utópica. Ahí va la información. Sí, es una de las ciudades que más nos engrandece como seres humanos, es Tenochtitlán. Y una de las cualidades que más nos engrandece también como seres humanos es la capacidad de imaginar. Ello nos permite generar ideas, hacer inventos, pero sobre todo proyectar mundos posibles. Y la máxima histórica de esta cualidad de imaginación es la de generar utopías, escenarios perfectos donde el ser humano pueda desarrollarse plenamente. Aunque por definición una utopía es inalcanzable, en la historia existen ejemplos que parecieran aproximársele, y aunque como humanos tendemos a mistificar el pasado, hay casos contundentes donde la comprensión del espacio, la naturaleza y la urbanización confluyeron para crear ciudades muy bien organizadas, cuyas bondades se asemejan a la utopía urbana. En México tenemos como un ejemplo de esto a una de las ciudades más admiradas a nivel nacional e internacional, del llamado Nuevo Mundo, México, Tenochtitlán. De entrada, y para abonarle más a su aura de mito, la ciudad se erigió precisamente como resultado de una leyenda para los mexicas, los antiguos habitantes de Aztlán, a quienes Huitzilopochtli guiara y los mandara llamarse así, mexicas. Esta tribu emigró durante 200 años en busca de la señal prometida,
un águila posada en un nopal, devorando una serpiente, que es el símbolo fundamental hasta ahora de la identidad nacional mexicana. Además de su misticismo originario, la ciudad se fue construyendo bajo preceptos urbanísticos que aún hoy sorprenden a los especialistas. Aquí vamos a presentar algunos aspectos que hacen pensar en Tenochtitlán como una ciudad utópica, envidiable por múltiples cualidades inteligentes y respetuosas con el entorno que hoy bien habríamos de retomar. Sustentabilidad. En la ciudad existían macehuales, gente de pueblo, cuya labor estaba orientada a recabar los desechos para su reutilización como fertilizantes naturales, o bien eran colocados en letrinas públicas o privadas. Por su parte, la basura era reutilizada quemándola y así utilizándola como antorchas nocturnas en las calles. Mientras los canales de circulación de las barcas tenían puentes que los cruzaban para permitir el tránsito del peatón, por la noche eran removidos, permitiendo el flujo natural nuevamente de las aguas del lago. En la alimentación, la ciudad podía autoproveerse importantemente de comida. Era autosustentable también en comida, ya que por medio de su efectivo sistema de chinampas, parcelas flotantes en los alrededores del lago donde cultivaban múltiples productos, podían cosechar hasta 7 veces por año en cada una de ellas. Caray, hasta me tragué, Javier, 7 cosechas al año gracias a las chinampas. Para hacerlas se clavaban en el suelo estacas de ahuejote, que es un tipo de madera que no se pudre bajo el agua. Después hacían una especie de tejido de vegetales entre estas estacas y luego sobre ese tejido se apisonaba la tierra para sembrar sobre ella. Se trata de uno de los sistemas de agricultura urbana más efectivos de todos los tiempos. Bueno, y otra cosa sorprendente fue la arquitectura. Como gran parte de la ciudad fue construida sobre el agua y sobre algunos islotes, las edificaciones debían estar muy bien cimentadas. Para ello, los mexicas idearon estacas de 5 a 10 metros que actuaban como cimientos enterrados en tierra firme. La parte descubierta de la estaca la cubrían con una mezcla de tezontle, roca roja de origen volcánico y cementante, una especie de cemento. Así es. Así, bajo el principio de flotación, el tezontle le otorgaba una base. Mientras los grandes templos fueron construidos de piedra, las casas lo fueron con madera y marga. Otro aspecto sorprendente, la limpieza. Se trata de uno de los aspectos más fascinantes de esta ciudad. Cada día, hasta 1000 personas se encargaban de barrer las calles y mantener la ciudad limpia. Respecto a la basura, como ya lo comentamos, era reutilizada para iluminar la ciudad de noche. Los desechos también eran recolectados. Híjole, Javier, como para que se hubieran dado cuenta aquí los alcaldes de Ensenada, si algo padecemos, es el sistema de recolección de basura y la pésima iluminación del alumbrado público. Por otro lado está también la estructura social. Por medio de los calpulis, 4 barrios principales, Tenochtitlán consiguió funcionar muy bien, y este funcionamiento en parte se debía a que la ciudad daba a todos una especie de su lugar, es decir, todos tenían acceso a distintos beneficios aunque pagaran impuestos. Como ejemplo, cada calpulli o calpulli tenía su tierra comunal. Así, todos podían cultivar, compartían tanto las cosechas como el trabajo, y ello generaba cohesión entre la sociedad. También cada calpulli contaba con su escuela pública y un tianguis. Y en materia de seguridad, fíjese usted, como sabemos, los mexicas eran muy rígidos en el tema de la corrupción. Desde niños fueron educados con duras penas en caso de incurrir en faltas graves, con el uso de humo de los chiles. Fíjese usted, los hacían inhalar el humo de los chiles, qué cosa, o bien pincharlos con espinas de ágave. Las penas, sin embargo, eran tan severas tanto para la gente del pueblo, los macehuales, como para los nobles y los gobernantes, pues ellos debían poner el ejemplo sin negociación alguna. Híjole, pues no, como que no es muy recomendable, pero a mí sí se me antojarían algunas espinas de agave contra algunos políticos corruptos, Javier. Bueno, por ejemplo, los nobles merecían la pena de muerte si robaban dinero de los impuestos,
y el castigo era el mismo para los jueces que aceptaban sobornos. La gente del pueblo tenía prohibidísimo emborracharse, ya que ello solía causar, pues como suele ser todavía hoy, disturbios sociales. Así, su sistema de justicia, severo, pero en todos los niveles, mantenía una sociedad con reglas que permitían la convivencia y la armonía cotidiana, Olga, y esto fue lo que hizo grandísima a esta enorme urbe, a esta ciudad utópica, a esta ciudad que deslumbró a los europeos cuando llegaron a verla por primera vez y que no tenían en ese momento ninguna ciudad en su Europa natal, ¿sí?, que pudiera compararse con la gran Tenochtitlan. Está considerada la ciudad más grande del mundo en su época, Javier. Así es, y la más hermosa, la más hermosa, y quedó resumida a escombros. Así es. La conquista, dicen, la conquista, ¿cuál conquista? Una invasión despiadada. Bien, vamos por otro lado, amigos y amigas, a la segunda nota. Fíjese que el accidente de la línea 12 del metro, pues está haciendo carambola con un carro que iba a toda velocidad rumbo al año 2024. Y ese carro era el de Marcelo Ebrard. Así es, esta nota periodística es de Álvaro Delgado, quien ahora trabaja para el portal Sin Embargo. El 8 de agosto de 2007, mientras Andrés Manuel López Obrador recorría el país para mantener el ánimo en sus seguidores con la promoción de su libro La mafia nos robó la presidencia, un año antes había sido este fraude electoral. Bueno, pues mientras tanto, Marcelo Ebrard en 2007 anunciaba la construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, que sería la plataforma para su proyecto presidencial en 2012. Pero Marcelo Ebrard no solo no logró ser candidato en esa fecha, porque López Obrador lo venció en las encuestas internas, sino que por acusaciones sobre esa obra que estuvo a punto de ir a prisión, el tema de la línea 12 del metro, ¿no?, como pretendió Miguel Ángel Mancera y Enrique Peña Nieto, y hasta tuvo que exiliarse en París y los Estados Unidos. Y 14 años después de anunciada la línea dorada, como se conoce a la línea 12, inaugurada el 30 de octubre de 2012, el accidente de este lunes 3 amenaza con frustrar otra vez el proyecto presidencial de Ebrard, precisamente cuando se ha convertido en el principal funcionario del gobierno de López Obrador para contrarrestar la pandemia con vacunas para toda la población. La tragedia se produce a un mes de las elecciones más grandes de la historia de México, que para López Obrador son claves para el segundo periodo de su sexenio, con la oposición en busca de arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero también es un reto para Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, que disputa con Marcelo Ebrard la candidatura presidencial de 2024. En el corazón de la línea dorada está también Mario Delgado, el presidente de Morena, el partido político de la Cuarta Transformación. Mario Delgado fue secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard y además también se encuentra en el corazón de esta línea dorada el empresario Carlos Slim, el hombre más rico de México, dueño de una de las constructoras de la obra. La línea dorada, o línea del Bicentenario, llamada así porque se pretendía terminar al cumplirse 2 siglos de la independencia de México en el año 2010, o del inicio, ¿no?, del inicio de la independencia, ha sido emblemática en la trayectoria de Marcelo Ebrard desde que en 2006 se convirtió en jefe de gobierno. Fue el principal anuncio en su toma de posesión. La obra no solo no se cumplió en el tiempo previsto, se terminó 11 meses después, sino que hubo sobrecostos de 13.200 millones de pesos presupuestados inicialmente, al final ascendió a 24.000 millones de pesos, 2.000 millones aportados por el gobierno de Felipe Calderón, que fue invitado a la inauguración. Pero mire, la presencia de Felipe Calderón no fue fortuita. Pese a que el Partido de la Revolución Democrática resolvió considerarlo espurio tras el fraude del 2006, Marcelo Ebrard lo recibió con todo el protocolo y el presidente de ese partido, del PRD, Jesús Zambrano, hizo lo propio, porque para entonces
López Obrador ya había renunciado a su militancia en el PRD. En el corazón de la línea dorada está también Mario Delgado, el presidente de Morena, el partido político de la Cuarta Transformación. La línea dorada o línea del Bicentenario, llamada así, porque ya lo dijimos, se pretendía terminar en el 2010. Bueno, pues la obra, ya lo dijimos también, aumentó a 24,000 millones de pesos. Y bueno, pues esa es parte de la historia que está ahorita, una derivación de carácter político frente a la tragedia tremenda que se vivió en esta famosa línea dorada, cuando en la noche de lunes se descarriló, se desplomó una trave en Tláhuac y cayeron 2 vagones que quedaron suspendidos y pues murieron hasta el momento. ¿Cuántas personas van? 25 ya confirmadas, de las 76 que estaban lesionadas y hospitalizadas, ya salieron 38, ya salieron por su propio pie. Siguen todavía algunos de ellos en gravedad, muy seria, muy severa. Pero bueno, Olga Alicia, esto que sucedió hace ya pues prácticamente día y medio atrás, fue el lunes por la noche, pues ha generado también toda una serie de grandes debates en torno a quiénes son los responsables, qué papel y qué se está haciendo en el tema de la fiscalización de este accidente, si fue o no fue finalmente responsable directo el gobierno de Claudia Sheinbaum, del gobierno de la Ciudad de México, si lo fue Marcelo Ebrard, si lo es otro... Mancera, Miguel Ángel Mancera, la siguiente administración. Y entonces, en este momento, Alicia, lo cierto es que la gente está muy molesta, hay mucha inconformidad. De hecho, hubo una manifestación, ahí vimos algunas de las gráficas, vimos la manifestación de los residentes y los vecinos de la zona en donde se colapsó el sistema del metro en esta línea bicentenaria. Y obviamente también se está viendo ya la presencia de activistas de partidos políticos de oposición, pues que también están llevando agua a su molino. Lo cierto es que el gobierno de la Ciudad de México ya anunció que se va a realizar también un peritaje por parte de una compañía noruega especializada en ese tipo de accidentes y del tema también de la infraestructura, pero hay muchas sospechas, Olga. Yo entiendo y comprendo que directamente el que está en este momento más afectado por el tema del colapso es Marcelo Ebrard, pero obviamente también se está llevando mucha de la simpatía que tiene o tenía hasta este momento Claudia Sheinbaum, porque a Claudia Sheinbaum le está estallando en estos últimos días, lo que aparentemente sucedió previamente al colapso de esta línea volada del metro, porque ya se han presentado diversos publicaciones que se hicieron en redes sociales desde octubre de este año, denunciando que en ese lugar, en las cercanías de ese lugar donde ocurrió el accidente, pues las condiciones de las vías voladas, de las traves, estaban en muy mal estado, que esto se denunció directamente ante la dirección del metro por parte de incluso también de trabajadores sindicalizados, y simple y sencillamente pues parece ser que no se les hizo caso. Y ahora me llama la atención, Olga, que algunos especialistas han comenzado, especialistas técnicos, pues parece que todos están metidos en el rollo de que no, pues todo estaba supervisado, se estaban haciendo los trabajos de mantenimiento, se mostraban incluso algunas fotografías de los trabajos que se hicieron recientemente en las cercanías, en estas traves que van en el metro de Tláhuac, en la zona del siniestro, y que pues fueron reforzadas con algunas obras de emergencia. Y yo escuchaba ayer precisamente a Álvaro y a Alejandro Páez diciendo que pues lo que se hizo fue finalmente una obra preventiva de algo que ya en su origen, desde el 2004, pues estaba mal, ¿sí? La estructura que pues todo mundo aprobó. Cuando sale Alejandro Ebrard y entra siempre se me olvida este hombre. Miguel Ángel Mancera. Sí. Pues todos dicen, no, pues yo entregué, me recibieron de conformidad,
pero desde un inicio empezaron los problemas, hubo suspensiones previas en los servicios que por varias semanas, y bueno, Olga, lo cierto es que finalmente esto ocurrió. Así es, y también hay que decir que es deplorable la manera en que a unas horas el día en la mañana del accidente tan trágico, vimos a madres sufriendo, pidiendo a gritos que le ayudaran a encontrar a su hijo, un jovencito adolescente, que finalmente ya sabemos que murió ahí en ese accidente, pero en ese momento ya no tenía la información. Y qué trágico es también ver como buitres de la política a los opositores disque apoyando a esta madre, pero en realidad empujándola, llevándola a presentar una denuncia penal contra Claudia Sheinbaum. Es tan terrible ver esta imagen también, que los propios panistas, varios de ellos se han deslindado de esta acción de buitres de la política. Sí, qué pena, Alicia. Sí. Pues miren, amigos, la verdad es que todos está cambiando la información casi cada hora. Aquí le estamos presentando simple y sencillamente un breve resumen. La cantidad mayor de información de Cuatro Vientos la puede ver en nuestras redes sociales, en donde hemos estado subiendo constantemente noticias sobre este acontecimiento tan lamentable que ocurrió y que esperemos que pronto se esclarezca. Y como dijo el presidente, que no exista nadie responsable, ¿sí?, que pueda evadir la acción de la justicia. Yo espero mucho de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Olga, con esta Heréndira. No, con Ernestina Godoy, una excelente fiscal, muy honesta y muy capaz. Entonces yo también espero que haga una buena investigación, pero además también hay que señalar que, bueno, aparte de la investigación que haga la Fiscalía, se han contratado a peritos extranjeros. Noruegos. Ya está anunciado eso desde allá. Sí, desde el inicio lo anunció Claudia Sheinbaum. Entonces, para tener mayor confianza, mayor certeza en el dictamen sobre las responsabilidades, y como lo dijo el presidente López Obrador, pues para que paguen los que sean responsables de eso. Sean quien sea. Bueno, Olga, vamos a la tercera nota. Vamos a meterle acelerador, amigos y amigas. Fíjese que asesinaron a 2 integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería en Sonora, amigos y amigas. Esta nota de Cuatro Vientos que le hemos editado con base a un documento que recibimos de esta red. Adelante, Olga. Adelante, Tito, por favor. Miren, el pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, fueron asesinados José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatarios a vecindad del ejido El Bajío, esposos y opositores a la minera Pemont, subsidiaria del grupo Peñoles en el estado de Sonora, a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería REMA. Así es, se trata de un matrimonio de activistas en lucha contra la minería, y no fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez habrían sido agredidos. El 3 de septiembre de 2017, sin el amparo de una orden judicial, fueron detenidos y desaparecidos afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Según relató el propio Jesús Robledo al portal periodístico Pie de Página, esto el pasado 23 de marzo del 2020, ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto y mi esposa corrió la misma suerte. Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el año 2002, al ingreso de la empresa Pemont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y llevar ante el Tribunal Agrario juicios por el despojo del cual han sido objetos por parte de la empresa minera. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido hasta el momento ejecutada. Por el contrario, desde el primer momento de reclamo se acrecentaron los actos de violencia, tales como sufrir intimidación, detención arbitraria, homicidios, levantones, desapariciones forzadas,
el uso arbitrario de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robo de vehículos. En un comunicado, esta organización de lucha contra la minería, la REMA, afirmó ayer que en los tiempos de la 4T todo sigue igual. El modelo extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y sin recato alguno opera en abierto contubernio con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las Fuerzas Armadas legales, entre ellas la Policía Minera, creada recientemente por el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora, y también por grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. La red consideró asimismo que todas estas fuerzas de seguridad, entre policías militares y también los grupos armados ilegales, son utilizados para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aun si las y los defensores usan a las instituciones en búsqueda de justicia. Además, consideró que en época de celebración de jubilaciones no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailleres González, al dejar como su último acto al frente de la empresa Peñoles otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y del compañero José de Jesús. En su comunicado, la red considera: se retira Bailleres con sus ocupaciones con la hazaña con que lo ha caracterizado siempre, tal como una vida llena de saqueos, de asesinatos y de compra de los aparatos de justicia, por mencionar solo algunos de sus episodios. Y concluye: qué lejos se encuentra López Obrador de castigar a los megaempresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno. Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México. Señor presidente, los empresarios mineros, entre comillas, mexicanos, son los que usted opera. Son muchos peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media. Pues qué comunicado tan fuerte, Olga Alicia. Pero, oye, se entiende, les acaban de matar a dos de sus dirigentes, a José de Jesús Robledo y a María de Jesús Gómez, esposos. Y fíjate que no es el primer matrimonio que es asesinado. Me acuerdo mucho del caso de Chihuahua también, de una lucha minera muy fuerte en el ejido Benito Juárez, donde Ismael Solorio y su esposa fueron asesinados también, y es una lucha que está librando desde hace muchísimos años los ejidatarios de Benito Juárez, allá en el noroeste de Chihuahua. Pues ahí están, mira, los tres grandes mineros del país: Alberto Bailleres, Germán Larrea y Carlos Slim. Bueno, amigos y amigas, vamos a continuar con nuestro programa. Ansiedad financiera se duplica, amigos y amigas, y confianza también, así como la confianza en los robots para la administración del dinero, que se está disparando el uso de estas herramientas. Fíjense qué son las cosas. Sí, el gigante de software Oracle, se asoció con empresas especialistas en finanzas personales de Estados Unidos para llevar a cabo una encuesta global a más de 9,000 personas de 14 países. Los países son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, China, India, Australia, Brasil, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, México y Arabia Saudita. Esta nota de María Guadalupe Sandoval de la revista Forbes indica que el estudio señala que la pandemia duplicó la ansiedad financiera de ambos grupos de encuestados en el año 2020. Es decir, el 100% de los consumidores tuvieron más estrés y ansiedad, y el 70% sintió más tristeza debido a los efectos del COVID-19. Además, 9 de cada 10 líderes de empresas declararon tener miedo del impacto por COVID-19 en sus organizaciones. 51% está preocupado de estar en una profunda recesión, de que la recuperación sea larga y lenta. 38% teme perder recursos clave y herramientas debido a los recortes presupuestarios,
y 27% tiene miedo de declararse en bancarrota. Los consumidores tampoco son optimistas. Fíjese, el 87% sufren diversos grados de ansiedad financiera. 41% dice que su estrés financiero los mantiene despiertos por la noche. El 39% teme perder su trabajo. El 38% tiene miedo de ver sus ahorros esfumarse y la peor pesadilla del 26% es nunca salir de las deudas. Cabe destacar otro hallazgo relevante. Confiamos más en robots que en otros humanos cuando se trata de administración del dinero. 67% de la gente encuestada confiaría más en robots que en el ser humano para administrar sus finanzas y 59% confiaría más en máquinas que en ellos mismos para hacer esa labor. Finalmente, mire, el 85% de los encuestados dijo estar seguro de que los robots reemplazarán a los profesionales de las finanzas y el 46% está convencido de que esto va a suceder en los próximos 5 años, Alicia, y esto se pone bien interesante porque entonces los robots pues van a ser más competitivos que nosotros. Ok. Oye, vamos a la última nota, ¿te parece? Así es. Porque ya son las 9:20. Bueno, antes de ir a la última nota, me parece muy importante comentar algo rápidamente, aunque sea de lo que está sucediendo en Tijuana, Javier. Usted sabe que ha insistido muchísimo el Partido Encuentro Solidario, el PES, en postular a Julián Leizaola Pérez, el teniente coronel, acusado, perseguido, prófugo de la ley, porque ha sido pues ya por una orden de juez dictada una orden de aprehensión en contra de él por diversos actos graves, tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos cuando fue secretario de Seguridad Pública, tanto en Tijuana como en Ciudad Juárez, pero esta orden de aprehensión se dicta en Tijuana. Está prófugo el teniente coronel, sin embargo han estado insistiendo en que sea el candidato del PES a la presidencia municipal de Tijuana por tercera vez, ya 2 veces fue candidato. Sí, pero se les está cerrando el tiempo, mañana tienen que cerrar el Instituto Estatal Electoral para registro de candidatos. Así es, entonces intentaron poner una hija, pero resulta que esta hija, Irán Juliana, finalmente aceptó ser la candidata a primera regidora por la planilla que va para Mexicali, por el PES. Y entonces le queda otra hija, o la hija menor, Indira Leizaola, y ahora pues lo que se comenta es que lo que el teniente coronel quiere es que su apellido, aunque no sea él, su apellido aparezca en la boleta, y están buscando que sea Indira Leizaola quien ocupe esta candidatura a la presidencia municipal por el PES lo que sucede con Félix Salgado Macedonio. Sí, precisamente por ahí va las comparaciones que hace, ¿no? Bueno, el caso es que esto provoca una serie de cambios porque existe el principio de paridad de género y si estaba como candidato el presidente estatal del PES, lo habían registrado ya como candidato a presidente municipal de Tijuana, pues ahora lo mueven para que entre Indira Leizaola. Y si entra una mujer, entonces tienen que cambiar la fórmula en Mexicali, donde ya habían postulado a Elvira Luna, quien ha intentado por diversos partidos políticos ser candidata. Y parecía que ya finalmente lo había logrado con el PES. ¿Ya estaba haciendo campaña? Ya estaba haciendo campaña cuando de pronto se enferma. Yo no sé si realmente se enfermó, se dio cuenta de los cambios que iban a hacer y dejó de hacer campaña, se retira porque dice que trae síntomas de COVID. Pero lo cierto es que ahora lo que buscan es quitar a Elvira Luna de la candidatura a la presidencia municipal de Mexicali para colocar ahí al panista, ex presidente municipal de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, el Jimmy Díaz Ochoa, quien está acusado de un historial de corrupción, entre ello haber jubilado con una jubilación estratosférica, extraordinaria, que ya la quisiéramos muchísimos, que alcanzaría como para unos 100 trabajadores, y así jubiló a su esposa. Bueno, así están los cambios en el PES, Javier, y es algo pues que agrega elementos a esta estrambótica
contienda electoral en Baja California. Así es de locos, amigos y amigas. Bueno, pues vamos a continuar precisamente con los temas estatales, Olga Alicia. Y esto que sucedió ayer, Olga, que pues de inmediato, obviamente, tú sabes, este tema de las encuestas siempre me ha llamado la atención. Y nos pusimos a ver, pues, quiénes declararon, qué empresa fue la que declaró a Jaime Bonilla Valdés como el tercer mejor gobernador del país. Algo que la verdad, caray, pues obviamente para que se haya hecho esa declaración, y de acuerdo con los resultados de esta encuesta, pues se debe haber consultado a los bajacalifornianos, ¿verdad? Y fíjese que pues nos encontramos con esta información, fíjese usted. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, lo volvió a hacer, y en plena campaña electoral. Ayer la revista mensual Campaign Elections México, así como la empresa encuestadora de Motáctica, ubicaron al mandatario morenista en la tercera posición nacional entre los ejecutivos mejor evaluados en el ranking del desempeño de gobernadores que ambas compañías realizan mensualmente. Quien no lo conozca, que lo compre, Javier. Así es. De acuerdo con ese resultado, Bonilla obtuvo el 67% de la aprobación ciudadana estatal, solo superado por dos panistas. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, quien alcanzó una aprobación de desempeño de 71.9, y Mauricio Vila Dosal de Yucatán con 68.5. Ambas empresas indicaron haber hecho una encuesta que consistió, según indicaron en un comunicado conjunto, en la realización de 19.200 llamadas telefónicas a nivel nacional, que fueron divididas en 600 por cada entidad, entre el 19 y el 28 de diciembre del año pasado, Olga Alicia. Uy, qué encuesta tan vieja, Javier. Así es, pero están dando apenas los resultados en momentos electorales, Olga Alicia. Sí, pero pues no. Y ni entonces la creo, ¿no? Bueno, de Bonilla afirman, su administración ha sobresalido a nivel nacional por la eficaz respuesta a la crisis originada por la pandemia del COVID-19, pues la recuperación económica de la entidad liderea las métricas en el país y la campaña de vacunación ha sido de las más exitosas de México. Bueno, estos dos elementos últimos están sustentados, Javier. Baja California ya va ahorita a la cabeza en vacunación, tiene ya toda la población de la tercera edad vacunada con su doble dosis. Y es cierto, destaca entre los estados que más rápidamente se están recuperando de la crisis económica. Mire, estas empresas de comunicación y mercadeo tienen una historia de reportes exitosos para el gobernador Bonilla. El 14 de enero del 2020, en otra investigación de Motáctica, colocó a Jaime Bonilla en el 10º lugar como el mejor gobernador del país, con un nivel de aceptación del 40.2%. Pero Consulta Mitofsky, en contraste con ese resultado, ubicó en ese mismo mes al mandatario morenista en el lugar número 20 a nivel nacional, con un porcentaje de desaprobación del 61.7%. Bueno, pues coincide, Javier, aceptación 40, desaprobación 61, por ahí va. 4 meses después, en mayo de 2020, Demotáctica, su nombre completo es Demotáctica Global, tiene como oficial ejecutivo en jefe a Marco Orozco, y quien hizo otra encuesta para el mandatario bajacaliforniano en la que concluyó, 1, que de acuerdo con los encuestados, 6 de cada 10 están a favor de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación extendiera a 5 años el mandato de Jaime Bonilla en el gobierno, mientras que el 36% opinó que se debía mantener la duración de 2 años. 2, que el 61% de los consultados opinaron que Bonilla debía gobernar 5 años, el 35% dijo que solo debían ser 2 y un 4% se mostró indeciso. 3, que el 66% de los examinados consideró un acto político la oposición a que el mandatario redujera a 2 años su periodo de gobierno y el 31% opinó que esa postura era legal. Y así va, amigos y amigas, esta información con relación a... Hay un dato muy interesante que les sugerimos mucho, les pedimos de favor que si pueden ustedes ver este trabajo que lo subimos ayer por la noche a nuestro portal, que está siendo de su agrado, muchísimas gracias. Algunas relaciones muy interesantes de quiénes son los propietarios de estas compañías y una entrevista que le hicieron a uno de estos dueños de la compañía de Motáctica, en donde pues dice haber estado en un cuarto de guerra en el año 2016, no dijo en qué cuarto de guerra, si era en un partido político, en una elección, no dice, pero dice que con estos, que eso lo inspiraron a hacer esta empresa 2 años después,
y que ahora están posibilidades de encontrar el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador. Bueno. No sé qué fines políticos tengan por ahí. Amigos y amigas, pues con esto damos por terminado nuestro trabajo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, les pedimos de favor que no se nos vayan. En un ratito más vamos a tener nuestro siguiente programa en vivo con Mari Carmen Rioseco, quien tiene una invitada que ya nos están esperando. Así entonces, es. por favor, mire, Cuatro Vientos. Temas sobre Gracias feminismo, por estar amigos, con amigas, nosotros. violencia de género. Gracias por estar con nosotros y síganos. Vamos a estar con Carmen Rioseco y su invitada hablando precisamente de violencia política en esta campaña. Lo que acabamos de decir, amigos. Regresamos luego.